Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es jueves y hoy vamos a empezar con: en un agujero en el suelo vivía un hobbit. Como no sepáis ahora mismo de qué libro estoy hablando, os voy a coger el libro, que por cierto no es muy grande, y os voy a dar en la nuca o en la cabeza, vamos, hasta haceros daño. Porque estoy hablando, obviamente, del Hobbit. Hoy vamos a hablar de... Ya hemos hablado, hice un podcast sobre el mundo de los Señor de los Anillos, sobre Tolkien y tal, pero hoy, y esto se va a publicar en la época de Navidad, o muy cercana, porque... yo es un libro que os he de confesar que todos los años me leía, me acuerdo en un sketch que tenían en el Mundo Today, porque el Mundo Today tuvo una época que lo subían en la cadena SER en radio y en podcast. Pues salía Fernando Costilla y otro reportero hacían un sketch bastante gracioso que decía: sí, yo me releo todos los años el Hobbit, decía el otro. Pero a ver, releerse todos los años en un libro es de tonto, porque es el mismo libro. Pues yo soy tonto, porque yo me leo todos los años el Hobbit. Tengo una versión original. Esto es un podcast y no se puede ver, pero la magia del podcast, yo lo describo, una versión original de la editorial Minotauro, que por cierto, por eso yo me llamo Minotauro, es mi alias, desde prácticamente pequeñito, desde adolescente, por las editoriales Minotauro, que son las que trajeron a España los libros de Tolkien, del Señor de los Anillos, del Hobbit, del Silmarillion y todo eso. Pues... yo tengo una edición de las original, que se dice que las guardo como oro en paño. Es decir, que tengo una del Hobbit, otra de las dos torres, que están las pobres de todos los que he leído y están las pobres destruidas por la vida, y otra del Retorno del Rey. De la Comunidad del Anillo no tengo, porque en su día no la compré, y ahora si buscas una que sea exactamente igual que las otras, vamos, en Wallapop o en otras plataformas te cobran su peso en oro por cada página. Y mira que pesa poco, pero te cobran bastante. He visto, vamos, barbaridades. Pues esta edición que tengo yo del Hobbit, que es una pasada, y que eso, yo lo he leído un montón de veces, pues prácticamente si tengo 34, a lo mejor más, porque yo a lo largo del año me lo leo varias veces, muchas veces. Entonces no llega a las 300 páginas, lo que yo no sé. Ahora esto lo comentaremos, nos meteremos en productos que hay del Hobbit, pero yo no sé cómo narices de un libro así hicieron 3 películas de cada una, casi 3 horas y media. Yo es que del Señor de los Anillos me choca de lo mucho que duran los libros y tal, cada libro sea una película, me choca bastante, pero que de un libro tan pequeñito como el Hobbit te saquen 3 películas enormes, pues te choca bastante. Pero vamos, es un libro que yo creo, es más, yo aquí voy a ser un poco políticamente incorrecto, pero creo que este tipo de libros en la adolescencia a muchos sería de ser material de lectura en los colegios, institutos y demás, porque todo esto que se hace muchas veces de darles a leer El Quijote, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Fuenteovejuna, un montón de obras que sí, que son obras imprescindibles de nuestra literatura, que es muy rica, pero a un adolescente de 15 o 16 años le das el Quijote y es que te lo tira a la cabeza. Y más en esa época, que no están preparados muchas veces los chavales para ciertas lecturas y ciertas cosas. Entonces, yo creo que ciertos libros, y en este caso El Hobbit, que es un libro que aunque sea muy antiguo, creo que sigue siendo por su lectura, por todo, por los personajes, por toda la historia que cuenta y tal, pues es un libro, y encima que no es muy largo y como es la historia y tal, y más que está asociado, y encima eso le mola mucho, a productos que hoy en día son como películas o videojuegos, pues los chavales de hoy en día se lo leerían y tal. Entonces este tipo de lecturas son las que pondría, no lecturas incluso que ponen a veces yo he visto leer en clases de bachillerato o de la ESO, poner la Ilíada, que sí, yo la Ilíada por ejemplo la he leído, me encanta, es uno de mis libros favoritos, pero a un chaval lo de antes, darle un libro de 14 años a un chaval, darle ese libro, pues no sé, a lo mejor te coge la Ilíada y te la tira a la cabeza, pero bueno.
Pues eso, es tan bonito el libro y la edición que probablemente la ponga de imagen del podcast del Hobbit, que vamos, es una aventura. Y vamos a ir yendo a otros productos. Ahora vamos un poquito saltando al libro, que el libro, los personajes, es que la historia es todo tan espectacular que por eso te engancha tanto. El Señor de los Anillos son como más tramas divididas, pero aquí es todo el rato el mismo hilo conductor con otros personajes. Tenemos al bueno de Bilbo Bolsón, que es el tío de Frodo Bolsón, que vive toda esa aventura, los enanos, Gandalf, todos los personajes que se van sobre la aventura. Y por ejemplo, productos. Yo por ejemplo he leído hace poco en la biblioteca, que por cierto no lo tenían en la sección de novedades, lo tenían en la sección que tiene ya su tiempo, en la sección de cómics de la biblioteca, que tienen verdaderas joyas, de Norma Editorial, un cómic del Hobbit, que es un cómic sobre la historia del Hobbit. Y la verdad que es bastante espectacular. Es un dibujo bastante resuelto, bastante singular, pero bueno, me gusta bastante cómo tratan a los personajes, como todo. O sea, no es súper épico todo, tú cuando ves al dragón y otras cosas, es como más tipo infantil, pero porque recordemos que el Hobbit, Tolkien lo escribió como una historia infantil para sus hijos. Entonces, recordemos eso, que era eso, era una historia infantil para sus hijos, que luego acabó como lo acabó el universo de Señor de los Anillos, que es mucho más adulto, pero tengámoslo mucho en cuenta. Entonces, me gusta mucho este cómic del Hobbit de Norma Editorial. Norma Editorial hace muchas ediciones de libros, de películas y tal en cómic, que los adaptan muy bien y merecen mucho la pena. Y luego tenemos muchos productos del Hobbit, La gente piensa que el Hobbit todo se ha hecho del Señor de los Anillos, pero del Hobbit quiero recordar que tenemos juegos de Commodore, de sistemas como Commodore, Amiga, o sea, juegos en MS2, o sea, juegos... Es que uno de los primeros juegos de la historia, o sea, en ordenadores de casa... Era una aventura, claro, no era ni gráfica, era una aventura de texto en la que del Hobbit, que eso está disponible y en la que tú puedes ir hablando y tal, y te iban preguntando. Es que los primeros videojuegos eran aventuras de texto, que hay quien dirá, uy, eso para mí no es un videojuego, pero para mí sí, porque es una especie de aventura gráfica, de ir la historia hacia un lado, hacia el otro. Y es que el Hobbit y los videojuegos, eso, ha habido videojuegos de NES, de Super NES, de, como digo, de Amiga, de Atari, es que ha estado vinculado. Y luego, a ver, viendo un poquito más reciente, para PSP salió un videojuego bastante bueno, es decir, que estaba basado en los libros. Claro, eso en el tema del Hobbit ha pasado muchas veces, que como pasa en el Señor de los Anillos, hay cosas que tienen licencia de los libros, pero no de las películas, entonces no puedes coger ciertas cosas que sí salían las películas, o sí de las películas, pero no de los libros, entonces... Pero vamos, ese videojuego que yo lo tengo de PSP físico, que es una auténtica pasada con los personajes y todo, es decir que este videojuego salió mucho antes de lo que saliera la película del Hobbit. Hay que tenerlo en cuenta porque es algo que hay que tener en cuenta, la trama y todo no tiene mucho que ver. Entonces, para que tengáis en cuenta esos productos que ha habido a lo largo de la historia. Y luego, más productos que ha habido del Hobbit o relacionados, pues ha habido las películas. Las películas de Peter Jackson, que Peter Jackson hace la trilogía del Señor de los Anillos, y después hace las películas. A ver, os voy a soltar algún spoiler, pero si no habéis de cosas que salen en alguna película que no tiene mucho sentido y tal, pero si no habéis visto las películas, haceros una pausa y tal y os la veis, o saltar a este podcast, porque ya prácticamente voy a hablar de algún producto más, pero voy a hablar solo de películas. Claro, todos teníamos en el recuerdo que era El Señor de los Anillos, pero es que el fallo que tuvo el Hobbit es, por ejemplo, el tema del CGI, que meten demasiado y muchas veces se nota en cosas como con los enanos, las famosas escenas de los barriles, como unos chocas con otros, tal, una serie de cosas que no tienen mucho sentido. Y querer pegar las tramas, a ver, yo aquí lo que no me voy a quejar, porque a mí me gusta el personaje de la chica Tauriel, que es lo que se llama, o algo así, la elfa que está con Legolas, luego está con el enano, que no sé qué. A mí esto, todo el mundo que empezamos en esa época ya con el mundo de la inclusión forzada, el wokismo, pues a ver, es un producto, o sea, en las películas de Señor de los Anillos, lo de los elfos de las dos torres, que los meten porque sí, que eso no sale en los libros y muchas más cosas, absolutamente nadie puso el grito en el cielo, vaya mierda, se han cargado la esencia de Tolkien, tal, pero...
en el Hobbit, porque meten a esta mujer, empiezan todo el mundo a rajar, que si tal, que si ya no sé la esencia del Señor de los Anillos, que no sé qué, cuando en los libros le dio bastante protagonismo. En el Hobbit justo no tanto, pero en otros libros personajes como Galadriel, como Arwen, como otros personajes, Eowyn, todos estos personajes femeninos tienen muchísimo protagonismo. Entonces ahora no nos vayamos de que tal. Entonces mola muchísimo, y bueno, meten muchas variantes de villanos que en la película, en el libro del Hobbit no están porque han fallecido, en la peli sí lo meten. Y bueno, es que también hay que tener en cuenta que hay que estirar un poco la trama, porque es que todo lo que digo, lo que es un libro de 300 páginas hay que hacerlo 3 películas. Entonces hay que estirar la trama sí o sí, porque es que si no no hacemos las 3 películas que queremos hacer. Entonces por eso un poquito alargaron trama. A mí es que lo que me encantó, que por cierto cuando estoy escuchando esto ya se ha anunciado que va a haber algo parecido, pero al final de la tercera de las películas del Hobbit, que por cierto a mí me gustan bastantes, creo que mi favorita es la primera. La segunda me gusta mucho, sobre todo la parte del dragón y tal. Hay muchas cosas que no hacen tanto en los libros y aquí me gustan mucho. Y la tercera, a ver, me esperaba otra cosa, porque me esperaba la batalla y tal, no está mal, cosa que te pierden muchas cosas, porque en El Señor de los Anillos no pasaba tanto, pero en las 2 torres sí pasa. En las 2 torres, en el Hobbit sí pasa tanto, que es que no es lo mismo ver la versión extendida que la versión normal del Hobbit. Si ves la versión extendida es que es otra película totalmente distinta a la versión normal, cambian muchas cosas y es que no te enteras de tal. Pues al final de la tercera película del Hobbit, Los 5 ejércitos, hay un diálogo que a mí me encanta, es porque yo creo que querían hacer algo que al final van a hacer ahora, pero lo querían hacer en esa época, y de repente Thranduil, el padre de Legolas, cuando acaba ya todo sarao, le dice a Legolas, le dice: hay un tal Aragorn que está por ahí buscando su destino, tal, vete y le haces compañía. Pero es que en esa época Aragorn ni estaba por ahí, esto pasa mucho antes, pero en plan que yo creo que querían hacer una película con una trama de que Legolas y Aragorn, no sé si Gimli también, pero no tendría sentido, porque en Gimli luego hace la amistad con Legolas más tarde, entonces no tiene sentido meterlo ahí. Pero aparte de que era un niño, o sea, Gimli acaba de nacer en las películas del Hobbit, entonces no tendría sentido. Entonces, pero meter esa trama con calzador y tal, tan forzado de esa película, que al final sí la van a hacer, incluido va a estar Ian McKellen en una película que se va a rodar próximamente. Eso sí, yo cruzo los dedos, porque Ian McKellen creo que tiene 80 y pico, casi 90 años. A ver, yo no es por ser pájaro de mal agüero, pero yo rodaría la película ya. Aparte de que el hombre no está para muchas cosas, no está para rodar muchas películas y tal, y le van a tener que poner muchos dobles, porque ya no está para muchos movimientos, ya es un hombre muy mayor. Yo le he visto pelis últimas de los últimos años y ya se le veía mayor. La peli de Mr. Holmes, el regreso de Mr. Holmes, es de hace 10 o 15 años y ya se le ve bastante mayor. Pero bueno, yo los recomiendo las pelis, yo las vi en el cine y recomiendo verlas, son bastante buenas, no tienen nada que ver con la esencia de los Señor de los Anillos, pero tienen sus cosillas y sus fallos de guión y sus cosas, pero bueno, para entretener. Y la esencia del Hobbit yo creo que está bastante bien, comparada por ejemplo con la serie de Señor de los Anillos. Hablaremos algún día en este podcast de esta serie, pero vamos a dejar pasar, yo creo que hasta que acabe del todo, porque como hable ahora mismo, a lo mejor me cierran el podcast, pero bueno. Pero me gustan bastante las películas del Hobbit. Y luego tenemos productos como el audiolibro que yo escuché el año pasado de Javier Gutiérrez, el actor que ha salido en Los Serranos, en Campeones, en Águila Roja, en Pájaros, ha salido en un montón de películas. Pues este actor hacía la lectura del libro dramatizada en audiolibro. Yo lo escuché en Audible en Amazon, que está de manera exclusiva. Y la verdad que me gustó bastante, o sea, me gusta mucho y es una manera de vivir el Hobbit, que yo lo vivo todos los años, que me gusta bastante, las voces que pone, a Gandalf, al Hobbit, al Bilbo Bolsón, a los enanos, a los elfos, varía bastante la voz, la entonación. La verdad que me mete mucho en ese universo del Hobbit.
Y me mola muchísimo, así que son estos productos. A ver, merchandising hay un montón de figuras. Yo también he jugado, hay juegos de rol, de juegos de rol, no digo videojuegos, de los de toda la vida, que yo he jugado de cuando era joven, he jugado a esos juegos con varios compañeros, con amigos, tienes que hacer la senda del Hobbit, pero cambian las aventuras. Es que en esa, claro, hay un ese que yo jugué el juego de rol. Y no siempre el dragón lo matan, porque el dragón sobrevive, entonces es una movida. Entonces, y incluso eso lo puedes llevar luego al universo del Señor de los Anillos. En plan, que el anillo Bilbo no lo encuentra. O sea, lo encuentra otra persona, lo tiene Gollum, o se lo han cogido los orcos. Entonces, esas variaciones de ese juego de rol, hay luego otro juego de rol del Señor de los Anillos que tú te lo puedes llevar esas variaciones, que mola muchísimo. O sea, a ver, hay juegos de rol oficiales, que los había, y luego nosotros nos montábamos a veces entre amigos y tal. Esto pasaba, por ejemplo, en la tarde más joven, había un monitor Félix que era la bomba, que le encantaba el mundo del Señor de los Anillos, de Warhammer, de estas cosas, y nos montamos nuestras historietas del tema del Hobbit y unos mundos paralelos y unas historias que no tenían nada que ver con que acabar con como en el libro, y molaba muchísimo. Entonces todos estos productos, estas cosas que ha habido a lo largo de los años, y vamos, yo os recomiendo, si tenéis, por ejemplo, tanto niños, yo que sé, 10, 11, 12 años, yo creo que le puede ya estar bastante bien, incluso un poquito más pequeño o más grande, el Hobbit, regalarlo, porque merece mucho la pena. Es un libro que las ediciones que hay ahora también están bastante chulas y merece muchísimo la pena. Y es un producto que, vamos, que os mete en ese mundo del Señor de los Anillos y luego acabáis que si en el Warhammer, que si en un montón de universos y en Dragones y Mazmorras, vamos, podéis acabar ahí viciadísimos al mundo de fantasía. Así que espero que os haya gustado este mega podcast. Nos vemos en siguientes podcasts y adiós.